Un saludo a todos los miembros de AO Colombia. En esta ocasión vamos a tratar el tema de peso y balance. Es una situación crítica que debe ser revisada tanto antes como durante el vuelo para asegurar su seguridad y esto afecta directamente el rendimiento y las capacidades aerodinámicas de la aeronave. Así que a continuación vamos a ver algunas definiciones y conceptos y después explicar el tema de lleno. Inicialmente, cuando hablamos de peso y balance, existen muchas situaciones. Una de estas y una de las más comunes es el exceso de peso. Cuando una aeronave excede el peso certificado o el peso permitido, este peso supera a la sustentación. Por lo tanto, puede que o la aeronave no sea capaz de despegar del suelo, o puede que pueda despegar con el efecto suelo, pero tenga problemas tanto para el ascenso como el rendimiento reducido debido a este exceso de peso. En la imagen podemos ver el peso máximo excedido, como el vector de peso pues es muy superior al de sustentación, por lo tanto la sumatoria de fuerzas no va a permitir que la aeronave ascienda. Mientras tanto, cuando el peso está dentro de los límites, podemos ver que ambos vectores, tanto de sustentación como de peso, se igualan y eso permite un vuelo nivelado, o aumentando el ángulo de ataque y la sustentación se puede generar un ascenso y aún así permanecer dentro de los límites normales y llevar a cabo pues todas las acciones del vuelo dentro de los parámetros establecidos. Otra situación es que puede que la aeronave esté dentro del peso permitido para despegue, aterrizaje, vuelo o que le permita maniobrar con facilidad. Pero existe otro fenómeno que es la distribución de peso de una manera inadecuada. Por lo tanto, aquí diremos dos conceptos que es el balance longitudinal y el balance lateral. Entonces, una aeronave que tiene exceso de carga, pasajeros, grupo motopropulsor, sistemas, en alguna parte, esto va a generar un desbalance longitudinal. Como se puede ver en la imagen inferior, un exceso de equipaje en la parte posterior del avión pues va a generar un desbalance longitudinal que puede ser difícil para controlarse por medio de los controles de vuelo por el piloto. Mientras tanto, el desbalance lateral se puede evidenciar de una manera más pronunciada con la comparación de tanques de combustible. Generalmente los tanques de combustible se encuentran en las alas. Entonces, cuando un tanque está más lleno que el otro, puede generarse el desbalance lateral, ya que, por ejemplo, en esta imagen podemos ver el tanque izquierdo del avión está lleno mientras que el derecho está vacío. Por lo tanto, el tanque lleno genera más peso que el vacío y hace que se genere una fuerza mayor generar a la izquierda que generar a la derecha. Esto genera el desbalance lateral que también puede causar fuerzas inadecuadas en los controles o una disminución en el performance del avión. Generalmente, el desbalance lateral no es tan marcado, ya que los tanques se encuentran cerca del centro de gravedad de la aeronave y generalmente pues están llenos al mismo nivel. Los cálculos de peso y balance están más orientados, por así decirlo, a la estabilidad lateral. Corrijo, la estabilidad longitudinal. Entonces aquí podemos ver varios ejemplos donde se ve alterada la estabilidad longitudinal. En este caso, vamos a hablar de centro de gravedad. El centro de gravedad es el centro donde se concentra toda la masa de la aeronave, es decir, que allí se concentra todo el peso y digamos si una aeronave se sostuviera desde el centro de gravedad, pues estaría en equilibrio. Este es un punto tridimensional y en este caso, pues solamente lo estamos viendo desde el eje longitudinal, porque es el que más demarca condiciones de vuelo peligrosas y es el que más se altera realmente con esto. Podemos ver en la parte izquierda una estabilidad neutra que se consigue igualando la posición del centro de gravedad con la posición del centro de sustentación o centro de presiones. En la parte central podemos ver una imagen donde el centro de gravedad está adelantado, es decir, que está por delante del centro de sustentación. Esto va a generar un momento o una tendencia de la aeronave a picar, es decir, si el peso se concentra más adelante, pues la aeronave va a tender a cabecear hacia abajo y esta condición se conoce como pesada, cuando una aeronave es pesada de nariz. Aquí en la parte derecha podemos ver que el peso se encuentra atrasado, el centro de gravedad se encuentra atrasado, por lo tanto está por detrás del centro de sustentación y genera el efecto contrario. Va a generar que la cola baje, haciendo que el morro suba, dando una tendencia de la aeronave a cabecear hacia arriba
y es conocida como pesado de cola. Generalmente se prefiere que una aeronave sea pesada de nariz, ya que siendo pesada de nariz a velocidades bajas o cuando la aeronave entra en pérdida, automáticamente esta se va a recuperar, pues el peso va a ser un momento de cabeceo hacia abajo y el flujo de aire sobre el ala pues se va a restablecer, permitiendo a la aeronave salir de la pérdida. Esto no ocurre con la tendencia de cabeceo hacia arriba o cuando una aeronave es pesada de cola, ya que si entra en pérdida, puede que la fuerza en el elevador no sea suficiente para nivelar o recuperar el avión de la pérdida y ésta sigue en pérdida hasta estrellarse con el suelo. Entonces siempre es preferible tener una nave pesada de nariz que pesada de cola. Sin embargo, pues hay límites de límites. Para esto existe lo que se llaman límites del centro de gravedad, que es lo que veremos a continuación. En esta imagen vamos a explicar lo que comprende el rango del centro de gravedad. El centro de gravedad o la posición se define generalmente en porcentaje de Mach, que es cuerda media aerodinámica. Sabemos que la cuerda es una línea imaginaria que va desde el borde de ataque del ala hasta el borde de salida del ala. Generalmente el centro de gravedad se encuentra entre 20% y 45% de la cuerda aerodinámica media. Sin embargo, pues esos porcentajes son únicamente para ejemplos. Para conocer los porcentajes de la aeronave interesada, pues hay que revisar el manual o datos de performance del avión. Este rango va a determinar el máximo desplazamiento que puede tener el centro de gravedad sin tener consecuencias mayores tanto en la estabilidad o control o evitar que la aeronave entre en condiciones de vuelo que puedan llevarlo a una situación de peligro. Entonces el centro de gravedad siempre debe estar entre el rango establecido de porcentaje de cuerda media que está especificado pues, en el manual del avión o en los datos de performance. También la posición del centro de gravedad se determina en pulgadas desde el datum. Ya vamos a explicar qué es el datum. Bueno, el datum es una línea de referencia con la cual se utilizan los cálculos de peso y balance. En este caso, a partir del datum se determina el brazo y el momento. El brazo es la distancia generalmente expresada en pulgadas desde el datum hacia una estación o una posición de algún peso, ¿sí? Que se quiera conocer. En este caso, la posición de ese peso es una estación y el brazo es la distancia que hay entre esa estación y el datum, que es la línea de referencia. Ahora, si multiplicamos esta distancia en pulgadas por el peso en libras, nos va a dar algo que se llama el momento. Entonces, si el peso es de 10 libras y el brazo es de 10 pulgadas, pues vamos a multiplicar 10 por 10 y eso nos dará el momento. 10 por 10 es 100, entonces el momento sería de 100 libras pulgadas. Ya veremos cómo se aplica estos cálculos del momento a una condición de peso y balance de una aeronave. En esta imagen se ilustra de una mejor manera lo que es el datum. El datum es conocido también como el punto de apoyo o la línea de referencia cero. Entonces si tenemos un peso que se encuentra a 100 pulgadas, este es el brazo, que son 100 pulgadas, el peso es 50, multiplicamos 100 por 50 y nos va a dar un momento resultante de 5000 libras pulgadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues si esto se queda con un momento de 5000 libras pulgadas, entonces este sistema va a tender a ir hacia la derecha. Tenemos que igualarlo al otro lado. Entonces, vamos a poner un peso de 100 libras a 25 pulgadas del datum y otro 50 de 50 libras. Cada uno de estos individualmente dan un momento resultante de 2500 libras pulgadas. Si sumamos estos dos, nos dan 5000, es decir que tanto en la parte izquierda del datum como en la parte derecha del datum el momento es de 5000, por lo tanto el sistema está en equilibrio. Ahora vamos a integrar todo lo que hemos explicado aquí a una situación de una aeronave. Entonces tenemos aquí el rango de centro de gravedad que les había hablado en porcentaje de Mach. En este caso tenemos el límite anterior y el límite posterior, que es el rango autorizado del centro de gravedad. Tenemos aquí el datum, que es la estación 0, ¿sí? Y aquí tenemos un brazo de 70 pulgadas, que es positivo. Los brazos a la derecha del datum son positivos, a la izquierda son negativos. Entonces un brazo positivo de 70 pulgadas y el peso en esta estación, que es la estación 70 como habíamos dicho, es de 10 libras.
Entonces multiplicamos 70 por 10, nos da 700 libras pulgadas. Entonces eso también se debe igualar al otro lado del datum. En este caso pues no se está ejemplificando esa parte, sino únicamente cómo serían los cálculos de brazo, peso y de momento. Y la posición o el momento resultante, tanto en la parte izquierda como en derecha del datum, van a alterar la posición del centro de gravedad, moviéndolo tanto para adelante como para atrás. Es tarea del piloto hacer estos cálculos de momentos, la sumatoria, y determinar la posición del centro de gravedad si se encuentra dentro de los rangos autorizados por la aeronave. Otra cosa que debemos entender también para los cálculos de peso y balance y tanto performance también en crucero es que una aeronave no siempre va a tener el mismo peso. Tanto una aeronave que despega de un aeropuerto a cuando aterriza no tiene el mismo peso, ya que el peso del combustible se reduce durante el mismo. Podemos ver en este ejemplo que en el origen la aeronave tiene los tanques llenos y genera más peso, y generalmente pues aquí en este ejemplo a la mitad del camino aproximadamente pues los tanques se han reducido considerablemente en combustible y por lo tanto pues reduce el peso total de estos. Si se empieza a consumir ese combustible, el peso empieza a reducirse y no solamente reduce el peso total del avión, sino que se modifican la posición del centro de gravedad dependiendo de dónde se encuentran los tanques de combustible. Si los tanques de combustible se encuentran muy alejados del centro de gravedad, puede que esta reducción en el combustible y el peso del combustible afecte en la posición del centro de gravedad. Por eso un piloto siempre debe estar atento de estos cambios. Esta fue una breve explicación acerca de lo que es el peso y balance, las definiciones y conceptos básicos acerca de este, y los principales fenómenos que ocurren cuando una aeronave no está correctamente balanceada.